Mis abuelos han sido una parte importante de mi vida. Gracias a ellos aprendí que tenemos que estar disponibles, ¿no? Y ayudar a aquellos que tenemos a nuestro lado. Que no vivimos solos en el mundo y que tenemos que estar colaborando y ayudando a aquellos que lo necesitan. Para mí, la literatura como escritor es un acto vital que da pleno sentido a mi existencia. No concibo mis días, mi pensar ni mi hacer sin la literatura, sin el lente de la invención, sin el lente de la metáfora, sin el lente de la maravilla que permite ver y transformar el mundo, que permite expandir las fronteras del mundo y comprender ese mundo que nos ha sido dado para transformarlo, para dar amor en él y para sembrar en él semillas de esperanza. Lo primero que quería que me contaras es que acabas de presentar un libro en Colombia, que creo que es el más vendido de la editorial, y quisiera que me hablaras un poco de ese título, de ese nombre, de ese libro, ¿no? De su título. Muy bien. Estoy muy feliz, la verdad, porque bueno, el año pasado fue un año un poco difícil en algunos planos personales, pero bueno, hubo una novedad extraordinaria y fue que publiqué por Editorial Norma en Colombia, una editorial que lleva 65 años en Latinoamérica y que es la editorial de referencia, sobre todo en Colombia, México, Perú, Argentina, Chile, en el sector infanto-juvenil. Y esta novela, Las Palomas Fotógrafas, es una novela infanto-juvenil que se desarrolla en la Primera Guerra Mundial del lado alemán y es la historia de un invento del gran boticario y además aficionado a la fotografía y a la cinematografía Julius Neubronner, que hacia 1908 inventó una cámara portátil que podían trasladar sus palomas y hacer unas fotografías involuntarias en pleno vuelo. Y bueno, pues la cuestión fue que Neubronner le vendió este invento al Imperio Alemán y el Imperio Alemán usó estas palomas, por increíble que sea, son como las abuelas de los modernos drones, las usaron en Verdún y en el Somme y ya dejaron de emplearse cuando apareció la aviación hacia la primavera de 1915. Entonces, esta novela está narrada desde la perspectiva de las palomas, que les corresponde una vida doméstica, la ternura de la domesticidad, la calma de esa paz de hogar que le brinda Neubronner, y luego esas palomas convertidas en palomas soldados que tienen que sobrevolar Lieja, Maastricht, bueno, un montón de ciudades belgas que fueron las que arrasaron los alemanes cuando la invasión hacia Francia en agosto de 1914. Y entonces, bueno, pues las palomas reconstruyen no solamente la historia del palomar, sino la historia de Alemania, la historia de Europa y la historia de las mentalidades, que es siempre la misma. El ser humano yo creo que es el mismo de todos los tiempos. Fantástico, fantástico. Además, previo a este libro que editaste en Colombia, presentaste otra novela, ¿no? que creo que la tienes aquí, sí, ¿no? La tengo puedes mostrar a la cámara si quieres. A nuestros amigos. Súbditos de Lisboa. Súbditos de Lisboa, sí. Es una novela que me llevó 7 años de trabajo. Yo amo los retos. Yo creo que la literatura inicia con el reto, es decir, donde hay un reto hay grandes posibilidades de que haya una literatura seria y comprometida. Y yo creo en el desafío como una necesidad creativa importante para instalarse en el mundo espiritual de los lectores y siempre pues dejarles una tarea pendiente. Y yo creo que eso se logra a través de la emoción, a través del lenguaje, a través de esa seducción que ejercen las atmósferas. Y bueno, esta es una novela histórica que no es una novela histórica, es una ucronía, que sería algo así como una pseudo o falsa novela histórica, pero en clave de juego técnico, donde se recrea un pasado alternativo que no ocurrió. A mí siempre me obsesionó la posible estadía, lo que pudo haber sucedido con Miguel de Cervantes cuando en el año 1590 pidió ser trasladado a América. Pero bueno, el Cervantes que conocemos hoy no era el Cervantes de aquella época, era un escritor de quinta división al que no se le concedió el privilegio de pasar a América como contador de galeras reales en Cartagena o como gobernador en La Paz. Y bueno, en esta novela
ocurre un acontecimiento, y es que el imperio portugués se rearma con el regreso inesperado de don Sebastián de Portugal en 1588, y eso pues bueno, trae como consecuencia un golpe monárquico a los Austrias en España y el entronizamiento de un imperio portugués emergente que coincide con lo que soñaron los portugueses. Es una fantasía imperial a la que ellos llamaron Quinto Imperio, ¿no? Entonces, bueno, pues en medio de esa dominación portuguesa de Europa a fines del siglo XVI, que se parece mucho al fanatismo de los nazis en el siglo XX, a esa fuerza arrolladora con que el nazismo invadió Europa y que estuvo a punto de adueñarse del mundo. Entonces Portugal representa de alguna manera eso bajo los cánones del siglo XVI, y esto es lo que permite a Miguel de Cervantes pasar clandestino a América a servir a un Felipe II postrado en Cartagena de Indias. Entonces es una novela indiana que se desarrolla propiamente en Cartagena, en Colombia, entre 1591 y 1616. Es un pasado alternativo que reconstruye un escenario de dominación y la invención siempre como un privilegio de escape, ¿sí? Ese privilegio de escape que permite pues comunicarse con los otros y dejar siempre mensajes trascendentes. Porque yo creo que Cervantes, más allá del Quijote, con el ejemplo de su propia vida, nos dejó una enorme multitud de mensajes trascendentes. Muy bien, Evelio. Y vamos a ver, aquí nosotros, este es un programa de cotillas. Muy bien. Y aunque sea una parte cultural, es un tema, el cotilleo, que nos gusta a todos nuestros espectadores. Entonces, yo me pregunto, ¿qué hace un cubano como tú en una ciudad como esta de Ourense? Yo siempre tuve una cierta fascinación con España por los paisajes, por la literatura, haber leído a Machado, Campos de Castilla. Yo quería ver esos Campos de Castilla, haber leído a Lorca. Yo quería ver ese mundo gitano de alguna forma. Yo quería ver ese esplendor secreto y esa maravilla que es España, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que siempre soñé con venir. Y bueno, en el 2016, por cuestiones de trabajo, yo era profesor universitario en Ecuador, desde donde vine. Estuve una estancia de 20 días en Madrid. Verdaderamente me enamoré de España y planeé la posibilidad, bueno, pues de venir a vivir, porque también no es menos cierto que un autor que aspira a hacer carrera literaria, pues debe estar en España, porque aquí es donde radica la industria del libro. Y bueno, pues tenemos ambiciones que tienen que ver con el hecho de poder llegar a más gente, de poder comunicarnos con un público que aprecia sobre todo la novela histórica, que es el género que yo suelo cultivar. Y bien, pues una amiga, estando yo en Madrid en el 2022, me invitó a conocer Ourense. Yo, pues seducido por todo lo que me había contado de las Burgas, del Ponte Romano, del Miño, de esa belleza y de ese encanto extraordinario que tiene Ourense, vine, y para todos los amigos cotillas digo que no me quiero ir. Pues aquí te acogemos con todo gusto, con toda admiración y bueno, esperemos que parte de la historia de Ourense se vea reflejada en alguna de tus próximas novelas. En la próxima publicación, te cito aquí ya para hacer la siguiente presentación. Será un placer estar junto a ti, Armando. Que aprovecho. Felicidades. Feliz Gracias. cumpleaños. Me emociona cada vez que veo algo en movimiento. Cada movimiento me recuerda un tiempo de danza, que puede ser una ráfaga de clásico, de contemporáneo, de flamenco. Me transporta a cualquier lugar al que quiero ir y siento la emoción de lo que representa. Soy como un pájaro volando, pero también puedo ser algo muy aferrado a la tierra. Y todo eso me lo da la danza y lo que significa. Cada persona puede ser lo que quiera ser. No hay prototipos, no hay expectativas. Es un dejarse ir.
Realmente, en Orense, hablar de Nati Fletas es hablar de danza. Fuiste una mujer, fuiste y eres, porque te dedicas todavía a muchísimas cosas, pero fuiste una mujer emprendedora y sobre todo una avanzada a tu tiempo. Abriste un camino. Y hay una frase que leí en algún lugar que habías dicho tú, que es algo así como la danza no tiene limitaciones. Una frase muy bonita. Entonces, pues vas a contarnos un poquito tus comienzos, cómo te sentiste atraída por ese mundo, cómo entraste tú en ese mundo de la danza, que desde luego lo llevaste a un lugar muy elevado, pero cómo surgió eso de entrar ahí y de montar lo que tú hiciste. Pues empecé bastante tarde porque en aquella época no había danza en todos los sitios. Entonces hice otra carrera que fue la de magisterio. Yo ante todo soy maestra. Después ya cuando creces y tienes opción a elegir, pues el mundo de la danza me llamaba mucho la atención y empecé a asistir a cursos y más cursos. También vivía en Madrid, muy próxima a Madrid, y tenía oportunidad de recorrer muchos lugares, ¿no?, para aprender. Y después me di cuenta de que podía enlazar las dos cosas. Mi pasión por la danza, particularmente mía, y mi profesión de maestra, de enseñar. Y fue así como empecé, dando unas clases en algún colegio mientras vivía en Talavera. Y al llegar a Orense, pues me encontré un poco vacía, ¿no? Me faltaban cosas. Solamente estaba el cuidado de mi familia. Y el primer año decidí dar unas clases gratuitas en la asociación de padres del colegio donde iban mis hijos, en el Manuel Sueiro. Y después, al año siguiente, ya la única escuela de danza que había en Orense vino a buscarme para que empezara a dar clases en su escuela, y ahí estuve un año y luego ya puse mi academia. Y cuando digo que no tiene límite de edad la danza, es que en nuestra escuela tenemos la edad de comienzo son los 3 años, porque menos es como imposible, ¿no? Pero luego no hay límite, puedes hasta que tú quieres, no hay ningún límite de ningún tipo. Ahora mismo dejaste un poco el tema de la danza y de la academia en manos de tu hija y tú te estás dedicando a otros proyectos, algunos creo que muy interesantes. Uno es sobre Cruz Roja y el otro que es un proyecto de trabajo con personas con alguna discapacidad. ¿Nos puedes contar un poquito de esta actividad? El tema de la discapacidad ha sido una constante a lo largo del tiempo, porque cuando empezamos, a los pocos años de empezar con la escuela, había la asociación de síndrome Down, que se puso en contacto con nosotras. Entonces comenzamos las clases con ellos y ya ese proyecto ya empezó ahí y era muy específico, trabajábamos en un grupo con ellos. Después estas cosas van interactuando y hacíamos unas cosas muy bonitas entre clases de otro tipo de personas con ellas. Y ahora están ya tan integrados de tantas maneras que ya no hace falta tener como grupos especiales. Entonces eso está ahí. Y con respecto a Cruz Roja, pues ahora mismo no estoy haciendo nada. Colaboré en un momento con clases de español para las primeras personas que vinieron desplazadas. Y bueno, pero estoy siempre disponible, por supuesto. Perfecto. Y ahora tengo otro proyecto de colaboración también. Ah, pues ya nos lo vendrás a contar. Vale, perfecto. Eso es muy importante, la danza y todo lo que sea mover el cuerpo, tanto para niños y niñas. Supongo que es muy favorecedor el que lo puedan hacer para su salud, su desarrollo, etc. Y me llamó la atención en tiempos que yo iba a ver a una niña, una conocida, que había muy poquitos niños. ¿Eso continúa o afortunadamente se cambió? No, María Antonia, desafortunadamente no ha cambiado nada, no hemos progresado nada. Estoy hablando del ámbito más próximo. Posiblemente en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades, al haber una población mayor, seguramente que... Pero mi experiencia aquí en Orense sigue siendo la misma del principio. Jamás he tenido en las clases de la academia a más de 4 alumnos. Una cosa diferente es las clases de baile de salón, que ahí sí que vienen con las parejas, sí. Eso es diferente. Pero así como a una niña le proponemos, pues vamos niña, tú vas a ir a la clase de ballet, a la clase de tal, no pasa con los niños.
muy pocos padres vienen, mira, es que mi hijo quiere hacer funky, y el funky aún está mejor visto, pero por lo demás... Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Esperemos que cuando tengas ese proyecto nuevo en Nación nos lo vengas a contar en primicia. Una tontería. Y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Soy médico de atención primaria, o era, estoy jubilado, y me dediqué a la medicina porque de niño yo quería ser o capitán de un barco o médico. Eran las dos opciones que tenía o que me gustaban. Y bueno, capitán de un barco no podía ser porque he sido emigrante, he estado en dos países diferentes, uno de ellos Argentina y otro de ellos Panamá, que fue donde me llamó lo de capitán de un barco, pero luego en Panamá vi que era mucho mejor o más atractiva la medicina. Y bueno, vine a España, estudié en la Universidad de Santiago y aquí estoy. José Antonio, qué bien que exista este programa a mayores para que podamos coincidir, porque llevamos sin vernos la intemerata, que se dice. ¿Te has jubilado? Sí. Tu trabajador de atención primaria que renovaba una tras otra, por fin te has jubilado. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no me renovaron más? Yo querría seguir trabajando, estaba bien, me encontraba bien, me encuentro bien y creo que es lo único que sé hacer, algo de medicina. Ahora tendré que dedicarme a cultivar vino y cosas así, pero bueno, lo mío es la medicina. Bueno, yo creo que tú a cualquier cosa que te dediques, seguro que eres capaz de bordarla, porque empiezas a estudiar, a investigar, a aprender sobre ese tema y como todo lo que hiciste en la vida, creo que tus pacientes te están echando de menos, ¿eh? Ahora no sé, se acostumbraron igual ya a otras caras y a más movimiento de médicos, de compañeros, por decirlo de alguna manera, y no lo sé si me están extrañando, pero sí sé que durante el primer año me extrañaron muchísimo, porque yo sigo yendo al ayuntamiento donde ejercí 20 y tantos años, una vez al mes, a tomar un café y a desayunar como lo hacía durante 20 y tantos años. Como te decía, todo lo haces bien, hasta jubilarte. Procuraremos. Muy bien. A ver qué tal. Y ahora que tienes esta perspectiva de la jubilación, después de toda una vida entregada y dedicada a tus pacientes, ¿qué consejos a través de las cámaras les darías a las personas de este programa, que son las personas de más de 60 años? ¿Qué consejos le darías, tanto durante su vida laboral como con respecto a la protección de su salud? En cuanto a la vida laboral, por empezar por lo primero, que se cuiden ellos, trabajando, que no hagan trabajos por encima de lo que deben o de lo que pueden, porque luego vienen los problemas artrósicos y esos son los que más nos limitan en la jubilación, a no ser que tengamos otras desgracias de otras patologías, sino eso es lo que más nos limita y sobre todo por la edad. Ese consejo es para mí el principal y el que intenté poner yo en práctica y bueno, aquí estamos en cuanto a eso. Y con respecto a consejos de protección y prevención de la salud. Yo creo que ya están demasiado conocidos los mecanismos de protección de la salud. Estamos todos los días en la publicidad, las radios, las televisiones, con programas de sanidad, de medicina, de problemas de este tipo que ya yo creo que se los conocen todos. Otra cosa es que nos convenzamos nosotros mismos de lo que tenemos que hacer. Pero yo creo que poco tenemos que enseñar hoy con toda la
información moderna que tenemos disponible para la población. Mira, y en vez de a la población, y en vez de a los pacientes, ¿qué consejos le darías a colegas tuyos, compañeros, unos que empiezan ahora dentro de lo que es la medicina de familia, la atención primaria, o los que ya están laboralmente, ¿no?, trabajando en atención primaria, con tu experiencia tan grande, ¿no? ¿Qué consejos le darías a los colegas? Lo primero, que se recuerden que son médicos, que tienen que hacer lo mejor que puedan al paciente, darle la mayor satisfacción y no mimarlos. Decirle, usted tiene esto, le pasa esto y tiene que hacer esto. Nada más, porque del momento en que hay mucha empatía entre el profesional y el enfermo, considero que hay un gran abuso, no pequeño, sino un gran abuso por parte del enfermo o del paciente o del asegurado, de la que sea, para intentar que el médico le haga más cosas o le consiga más cosas o quejarse más porque no tiene otra persona a quien quejarse o quien le haga caso. Y es un abuso de lo que es lo que creo que está sucediendo hoy con nuestra profesión. Por un lado, no se le presta la atención suficiente por el nuevo sistema de telemedicina o de solicitud de citas y demás, y por el otro lado están saturados los compañeros que no pueden ejercer la profesión como les gustaría o como le ejercimos tú y yo, por ejemplo. Ajá. Una última pregunta, porque el tiempo nos desborda. Una última pregunta. Si tuvieras que escoger ahora, ¿volverías a ser médico o serías capitán de barco? Seguiría siendo médico toda la vida. Yo creo que es la profesión más bonita que hay. Estoy de acuerdo contigo. Hay muchísimas cosas, razones por las que yo tendría que estar agradecida a la vida y estoy. Y una de ellos, de estas razones, es el haber puesto la vida en mi camino un proyecto hermosísimo, como fue la presidencia de la Asociación Española contra el Cáncer en esta provincia. Han sido unos años llenos de satisfacción, de compromiso y trabajo también, pero muy enriquecedor. Yo creo que siempre que nos animamos a hacer un voluntariado, pensamos que vamos a ayudar a los demás, pero en realidad es un camino de ida y vuelta, porque recibimos muchísimo, yo creo que muchísimo más de lo que damos. Tú eres una persona digna de admirar por el puesto que ocupaste, además durante muchos años estuviste en la Asociación contra el Cáncer, pues ¿cuántos años? Oficiales 8. Oficiales 8. Oficiales porque sí, estuvo un poquito antes y otro poquito Acabas después. de dejarlo hace muy poquito, tomó relevo un hombre ahora. Yo quería preguntarte qué recuerdos guardas de esa época en la que estuviste, porque supongo que aunque habrás tenido unos recuerdos satisfactorios, pues también tendrás otros durísimos. Sí, evidentemente, por el tipo de asociación en la que estaba. Exacto. Si me permites, te hago un breve resumen de mi entrada en la asociación. Pues allá por el 2009, hay etapas en la vida en las que uno a veces se plantea pues, todo lo vivido, y fue lo que me pasó a mí. Y yo quería de alguna manera devolver a la vida, como quieras llamarle, algo de todo lo bueno que yo he recibido. Entonces estaba pues barajando distintas ideas de colaborar con alguna asociación que necesitase de los servicios que yo pudiese dar, porque no, cada uno puede dar de lo que conoce. Entonces un día, tomando café precisamente aquí en el liceo con una amiga, verbalizándole yo mis deseos, me dijo, hombre, pues mira, yo sé que en la Asociación Española contra el Cáncer necesitan apoyo administrativo.
Entonces dije, pues mira, ya no miro más, porque justamente ese campo es el mío, porque yo trabajé como administrativo prácticamente toda la vida. Me invitaron a entrar en la Junta Local y estuve allí unos años, cubrí la marcha de Rosa, que era la secretaria, Rosa Varela, y después quisieron que fuese yo la presidenta, entonces pues bueno, para mí era un poquito así, un poquito osado, pero bueno, le dije que sí, de esas oportunidades que te ofrece la vida, y dices que sí, y bueno, pues yo feliz, entré con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de trabajar. Se suelen hacer campañas para animar a la gente a que participe a eso, porque me parece un trabajo importantísimo, pero también estoy segura que no todo el mundo podría desarrollar ese voluntariado, ¿o sí? Sí, no hay que porque tener hay distintas maneras. De hecho, yo cuando entré, mi marido murió de cáncer, entonces yo cuando entré a formar parte de la asociación, puse una pequeña condición, si podía ser, que no dirigiesen mi voluntariado al hospital, porque claro, hacía 2 años que había fallecido y entonces, pues bueno, ese era un terreno que yo, bueno, todavía le tenía así muchísimo respeto. Pero bueno, hay muchísimas maneras. Me estaba refiriendo un poquito a eso. Claro. Lo que pasa que después, una vez que estás metida, yo recuerdo que entré por la rama administrativa, como te contaba, pero después, al estar allí, pues vas conociendo a la gente que viene a consulta con la psicóloga o con los trabajadores sociales. Entonces, pues bueno, pues a poquito de empatía que tengas, pues terminas hablando con ellos, con ellas mayoritariamente, porque casi todas eran pacientes femeninas. Y entonces, pues bueno, al final te adentras en sus mochilas, como digo yo, porque vienen ahí cargadas de sus cositas, porque precisamente las enfermas de cáncer, pero supongo que de cualquier otra patología, lo que menos quieren a lo mejor es preocupar a sus familias con sus propios miedos, con sus inseguridades. Entonces, si tienen enfrente a una persona que no es tan cercana familiarmente y que está dispuesta a escucharte, y la escucha es lo que más tenemos que desarrollar las personas que pretendemos ayudar a los demás, pues la verdad es que ellas se quedan bien y tú también, porque sabes que estás haciendo algo bonito y algo de utilidad. Pero bueno, no deja de ser necesario pues, el hacer hincapié en la buena alimentación, en los ejercicios, en el ejercicio físico me refiero, en tener una vida social lo más amplia posible. De hecho, cuando yo estaba, supongo que ahora también lo estarán haciendo, hacíamos talleres en sede, talleres pues, para hacer, o no sé, o cuadritos, o composiciones sobre una cartulina, o cositas que no tenían otra misión que socializasen unas con otras y que interactuasen. Y de verdad que había una gran diferencia en ver la actitud de las personas cuando empezaban, que era muy introspectiva, muy callada, muy tal. Según iba pasando el tiempo, veías el cambio que se iba dando, que no sé, te producía un placer enorme el ver aquello que estabas haciendo. Pues realmente es una labor maravillosa. Bueno, pues se nos termina el tiempo, es una pena porque es un tema interesantísimo. Pues muchísimas gracias y hasta otra próxima tertulia o otra próxima entrevista que podamos tener en que traigas alguna novedad nueva. Muchísimas gracias a ti. A ti, gracias. O que me fai ben é axudar os demais. Desde logo, desde mi juventud, que mis abuelos me enseñaron ese tema de que hay que estar disponible siempre para echar una mano para aquel que lo necesite, pues yo creo que mi historia, la historia de mi vida, ha sido estar continuamente pues, en temas sociales, trabajando, ayudando a mis vecinos, ayudando allí donde se necesitaba. Ya desde joven, pues con la Comunidad Misionera de Estudiantes, con Cristianos Sin Fronteras, con 24 años,
decidí irme de cooperante a Bolivia, y allí viví una experiencia maravillosa colaborando con niños quechua en Parota, en Potosí. A la vuelta pues he seguido dedicándome en todo lo que he podido, dedicar mi tiempo, lo que sea.